Este vídeo ha sido posible gracias a que un patrocinador me lo ha encargado y a las aportaciones de los Watchmaníacos aquí presentes. Y por las molestias han podido ver el vídeo un día antes de su estreno. Si queréis encargarme reseñas, ver mis vídeos con antelación y otras recompensas, no dudéis en haceros miembros del canal o visitar mi Patreon en patreon.com/TheWisemanShow. Y si no, siempre podéis compartir el vídeo, votarlo y comentarlo, porque son gestos que también se agradecen. Muchas gracias. Bueno, pues ya está. Creo que he llegado a ese punto que les ocurre a ciertos canales de críticas que llevan varios años de actividad. Sí, ya sabéis, que lejos de quedarse sin obras que criticar, tienen tantas que es imposible dedicarle sus respectivos vídeos. Y menos si cada una de estas obras apenas da para un vídeo solo. Por tanto, si bien llevaba un tiempo queriendo aglutinar varias mini reseñas de cosas pequeñas a las que no dedicaría un vídeo entero, por una parte, y que por la otra llevaba aún más queriendo realizar un vídeo sobre juegos licenciados de películas Disney para la PlayStation original, ha sido la petición de un generoso patrocinador lo que me ha llevado a juntar ambas ideas en un mismo vídeo. Y si queda resultón, pues esperad otras recopilaciones así en el futuro. Ahora bien, ¿por qué en específico los juegos licenciados de películas Disney de PlayStation? Pues porque, como ya todos sabemos a estas alturas, la era de la primera PlayStation fue una de experimentación y cambio en la que los videojuegos dejaron los pañales para entrar en una suerte de niñez en la que buscarían no solo autodefinirse, sino también una forma de cómo los demás los verían, si como un juguete caro o como algo más. Y para bien o para mal, la corporación Disney invirtió muchísimo en inundar esta consola con títulos propios, ya sean juegos originales o juegos licenciados de sus películas. Tal era la cosa, que ya os digo que no había ludoteca de alguien que creció en esa época que no tuviera al menos uno o varios juegos licenciados de películas Disney. Y por tanto, dada su omnipresencia en cada hogar de cada crío que tenía esta consola, creo que es apto preguntar si aquellos esfuerzos lograron servir de algo a la historia de los videojuegos. Si esos títulos fueron más que sacacuartos o temas de conversación nostálgicos para convertirse en experimentos jugables que fomentaran la evolución de los videojuegos desde aquel frente. Por tanto, llevado por la curiosidad y animado por la inversión de un buen patrocinador, he decidido realizar un repaso a una buena cantidad de estos juegos para luego ver qué conclusiones extraemos. Y como es evidente, aquí estamos hablando únicamente de juegos licenciados de películas Disney, así que no esperéis juegos originales como el Dark Souls de Mickey Mouse, El hijo secreto de Satán y Hitler, o las movidas del Pato Donald, entre otros. Y sin más preámbulo, empezamos con el primer gran título destacable. Empezamos nuestra aventura por uno de estos clásicos tan queridos. Y cuando digo clásico tan querido, me refiero a que todos nos acordamos, por aquello de la nostalgia, de haber jugado de pequeños a los 3 primeros niveles, disfrutarlos por su variedad y los colorinchis, y luego olvidarnos pasado eso. Y creedme que por un buen motivo. Antes de nada, una curiosidad. ¿Sabíais que el juego de Hércules de Disney no se llama Hércules ni Hércules de Disney? Al igual que en el caso que traté hace poco con Los Simpson TM, el videojuego, su nombre completo es Disney Juego de Acción Disney Presenta a Hércules. No me creáis si no creéis, pero es lo que pone tanto en la portada y el lomo de la carátula como en el propio disco. En todo caso, Disney Juego de Acción Disney Presenta a Hércules, o ya sabéis, Hércules, es uno de esos juegos que quieren ser varias cosas a la vez y al final no se quedan con ninguna. Los niveles más célebres suelen ser plataformeros en 2D con sus saltos, sus brincos y sus broncas, pero luego tiene secciones de juego de correr mientras el universo conspira para ponerte la zancadilla, y después quiere ser un juego de navecitas. El juego se siente como un arcade sin puntos, lo cual en sí no es nada malo. Esto demuestra un empeño en ser variado, y una buena parte de toda la experiencia se siente como un experimento jugable. Y si vamos a alabar algo más, el trabajo con los sprites es excelente. ¿El problema? Que en la práctica, pasados aquellos memorables niveles, el juego es una pendiente cuesta abajo y sin frenos. El nivel de la Gran Oliva es una maratón laberíntica en donde hay demasiado por hacer y al mismo tiempo demasiado poco entre callejones sin salida, enfrentamientos sin reto alguno y saltos a zonas increíblemente específicas. Es aquí ya cuando al juego se le empiezan a ver las costuras, así como lo típico de confundir la dificultad con frustración o hacerte perder el tiempo. Luego le siguen 2 jefes más cuya dificultad, irónicamente, es inversamente proporcional a su relevancia en la película. La infame Hidra consiste únicamente en esquivar una dentellada simple y luego cortar la cabeza, para luego repetir hasta que el juego te diga que pares. Y luego está la Gorgona con un combate que, pese a que en la teoría sea la cosa más sencilla del universo,
por aquel cliché de los jefes colocándose en sitios que les suponen desventajas tácticas. En la práctica es un combate lleno de daño forzado cuando el techo se derrumba y te persigue más rápido de lo que puedes huir, motivo por el cual los esqueletos que pululan el nivel dejan caer objetos curativos, porque en vez de arreglar el problema, el equipo de desarrollo decidió ponerle una tirita. ¿El resultado? Que lo mejor es parapetarse donde haga falta, soportar el daño que nos íbamos a comer igual como unos campeones, y luego masacrar esqueletos. Después están las últimas secciones, que consisten en otro nivel de correr automáticamente, pero esta vez por uno de esos pasillos interminables en donde la dificultad es ponerte el obstáculo en tus narices, una mala perspectiva que te hace fallar los cálculos de plataformeo, y zonas de muerte instantánea literalmente copia-pegadas. Luego tenemos el nivel de las navecitas, que si por algo se caracteriza, es por su dificultad artificial de objetos decorativos ocultando enemigos y obstáculos, ataques inesquivables a no ser que uno haya muerto aquí muchas veces y ya lo vea venir por el ensayo y error, y joder la perspectiva con objetos moviéndose tridimensionalmente en un plano bidimensional, de modo que evitar el daño es imposible. Por último, otro nivel más de correr centrado en la pura frustración, el ensayo y error, y el daño obligatorio de todas las mierdas que te salen en pantalla a la vez, más un jefe esponja de daño sencillísimo que ataca más a tu paciencia que al personaje jugable. Y eso es Hércules, un juego al principio resultón que luego se desenmascara para convertirse en un horror jugable entre lo mal diseñado y lo frustrante hasta los topes de dificultad artificial. Con razón los juegos nos duraban tanto de críos y de pequeños nos teníamos que pasar el día entero memorizando patrones para pasar de pantalla. ¡Ah, bichos! El juego de las infancias noventeras por excelencia. Bichos, una aventura en miniatura, es un plataformero colectazón en niveles amplios expansivos de colores muy vibrantes. El objetivo es llegar al final de cada pantalla, con los granos, las letras de Flick y demás, como retos extra para obtener otras recompensas, aunque por lo general se resumen, como es habitual en estos casos, en escenas sueltas de la película en la que se basan. Y adivinad quién va a hacerse eso cuando la película la podemos choricear online en cualquier parte. Más allá de eso, pese a su simpleza, el juego oculta una serie de capas jugables a cada cual más profunda hasta convertir poco a poco cada nivel en un puzzle enorme. De entre las habilidades de Flick se encuentra el germinar semillas de distintos tipos. Las marrones sirven para elevarse a sitios, las verdes crean plataformas, las azules dispensan tanto cosas útiles para nosotros como minas dañinas, las moradas producen vallas, que son nuestras armas principales, y las amarillas son torretas que dañan a los enemigos. A lo largo del juego iremos evolucionando cada tipo de semilla, pues cada nivel de semilla cuenta con utilidades propias que expandirán nuestras capacidades y nuestra forma de interactuar con los niveles. De esta forma iremos buscando mejoras para nuestras semillas y combinando los resultados para ir a lugares antes inaccesibles, o encontrar armas u objetos que nos sean útiles. Y la conversión de los niveles de simple plataformero colectazón a puzzles en entornos abiertos es una que perfectamente expresa a través de la jugabilidad las capacidades del propio Flick, como este inventor sumamente inteligente y creativo. Que, hablando de invenciones, cabe destacar también la cosechadora, un objeto equipable que trae el grano, mata a todos los enemigos entre 1 y 2 golpes, y permite que Flick se convierta en un nuevo asesino del DBD. Por desgracia, no hay aspectos positivos sin negativos. Lo que empieza en niveles grandes pero cohesivos, acaba derivando a niveles enormes y laberínticos vacíos de cualquier tipo de vida y que existen solo para perder al jugador. El juego también está cargado de secretos, con los más célebres o infames, siendo el acceso a zonas ocultas a través de acciones sumamente específicas y de las que no existe pista alguna más allá de, en aquella época, comprar la revista con los trucos. Si hubiera alguna pista en el juego, pues oye, no estaría mal, pero tal cual está implementado, muy mal movimiento, sinceramente. ¿Y cómo olvidarnos de la persecución TM que tienen prácticamente todos los juegos Disney de la época? Ya sabéis, ese momento en donde el personaje es perseguido por lo que a todos los efectos es un muro de la muerte y debemos esquivar peligros puestos a mala leche. No es que sea una cosa propia de los juegos de Disney, pero sí es cierto que raro era el juego de Disney de la época que no lo tuviera. Y aquí tenemos el peor caso en la forma de la persecución de Hopper por el cañón. Un nivel cargado de dificultad artificial que se resume en esquivar obstáculos puestos a mala leche y que aparecen delante de nuestras narices sin darnos tiempo a reaccionar, porque es otro de esos diseños que están solo por aquello del ensayo y error. El cañón es un inmenso laberinto de bifurcaciones en el que, además, tendremos que escoger un camino correcto o daremos vueltas en círculos indefinidamente. ¿El problema?
que el juego jamás nos da ninguna señalización de si estamos yendo por el camino correcto o no, al mismo tiempo de que aquí los obstáculos no nos harán daño sin más, sino que nos frenarán en seco, nos harán rebotar en vete a saber qué dirección, poniéndonos en bandeja ante el villano que nos persigue. De hecho, el nivel está diseñado a tan mala leche que incluso las paredes, al ser tan irregulares, pueden atraparnos también, por lo que no podemos pasar demasiado tiempo lejos del centro de la pantalla. ¿Y queréis saber cuál es la guinda sobre este pastel de mierda? Que cuando encontramos la salida del nivel, nos ponen un obstáculo en un cuello de botella, de modo que si aún alcanzamos el final, aún podremos morir porque esa piedra del demonio está para que nos maten. En general, el juego de bichos es una experiencia curiosa. Otro juego que se podría tildar de experimental, pero cuya ejecución da unos resultados por lo general bastante sólidos. Aunque cuando la caga. Con mayúsculas. Es entretenido, es muy colorido y vistoso, es original la forma en la que nos hacen combinar los tipos de semillas para expandir nuestras capacidades, y si bien de cara al final se vuelve bastante cuesta arriba, aunque sin llegar a los casos exagerados que encontraremos en esta lista, la experiencia general es una que merece bastante la pena. Un coñazo. Simple y llanamente porque no tengo otra forma de describirlo. Un colectazón genérico sin estilo ni sustancia que transcurre en niveles tan grandes como vacíos y carentes de vida. Siguiendo muy vagamente la estela de la película 102 Dálmatas, el juego propone encontrar y liberar a los cachorros secuestrados por Cruella de Vil más otros coleccionables de relleno, o directamente encontrar la salida del nivel y a los bichos que les den por culo. De hecho, para evitar justo que los críos terminen los niveles lo más rápido posible y se escapen para vivir sus vidas felices, libres y tranquilos, el juego acaba obligándonos en algunos niveles a llevar a cabo búsquedas de cosas arbitrarias colocadas en extremos cada vez más lejanos de dichos niveles, solo para hacernos perder el tiempo. Y de nuevo, esto no sería un problema si no fuera porque no puedo insistir más en lo aburrido y tedioso que es cada nivel de este juego. Son todos esa masa neblinosa sacada de Silent Hill en donde no hay nada que hacer, no hay riesgos ni recompensas, ni diversión alguna. ¿Sabéis qué es esto en esencia, ahora que me he dado cuenta? Un pésimo clon de Spyro. Pero si en los Spyro teníamos niveles encantadores, un plataformeo intrincado y diseños que aprovechan las capacidades del personaje jugable, 102 Dálmatas copia los huesos y se queda ahí. Niveles enormes y rescatar bichos que nos sueltan una frase aleatoria y ya. Que luego está el concepto en el que basaron la trama. Al contrario que en el resto de los juegos de esta lista, como dije antes, 102 Dálmatas copia vagamente la estela de dicha película. ¿Y a qué me refiero con vagamente? A que, por algún motivo, Cruella de Vil aquí no es una magnate de la peletería, sino una juguetera. Y su plan para secuestrar a los cachorros es hacer juguetes con ellos. Quiero decir que entiendo el concepto señora que quiere matar cachorros para hacerse un abrigo con ellos. Puede ser un pelín fuerte para los niños así, sin vaselina ni nada. Pero es que estamos hablando de los 101 Dálmatas. El contexto lo dice todo, y al ser este un juego basado en la secuela de la película en live action de la película de animación original, no tiene sentido censurar nada. Y aún así, ¿en qué es mejor exactamente el concepto de bañar a los perros en un plasticurrio y convertirlos en juguetes posiblemente vivientes? Porque, dicho así, se me vienen a la mente movidas muy La Casa de Cera, y oye, que puestos a elegir, que se los carguen para después hacer abrigos con ellos no se me hace tan mala experiencia en comparación. Pero bueno, no vamos a buscarle sentido a esto cuando el juego es otro ejemplo más de que más vale un juego malo pero divertido que uno mediocre y aburrido. Siguiente. Esto es otra cosa. El Emperador y sus locuras es un plataformero, en principio, sumamente divertido y dinámico. Al contrario que sus compañeros de época, el juego se centra en atravesar niveles a modo de pruebas de habilidad que en recolectar cacharros. También existen dejes de exploración y retos aparte, pero por lo general son zonas secretas que te permiten obtener vidas extra. Los niveles son vibrantes y coloridos, e introducen una buena variedad de situaciones que aprovechan las posibilidades jugables de Kuzco como una llama. De hecho, si bien en el caso anterior tuvimos un quiero y no puedo de Spyro, la influencia del Emperador y sus locuras se nota que es Croc 2. Y ya no solo porque ambos hayan sido creados por la misma empresa, Argonaut, y porque compartan motor de juego, sino porque la estructura es similar, así como el ritmo del plataformeo y la variedad de situaciones para no convertirse en un mero calco de los eventos de la película. Aún así, si vamos a alabar algo, que sea la banda sonora.
Parece mentira decir esto, pero la banda sonora del juego del Emperador y sus locuras es excelente, al no tratarse meramente de música extraída de la película o música genérica para rellenar ambiente, sino canciones originales de música ambiental con sonidos latinos que van desde lo muy rítmico al jazz acústico latino. Una variedad que se explica cuando descubrimos que el compositor de este juego es Justin Sarbona, un músico de videojuegos caracterizado por el enorme rango musical que imprime a cada título con el que trabaja, empezando precisamente por Croc y Croc 2. Pero aquí es cuando llegan los peros. Si bien la variedad jugable está muy bien, y se nota que el equipo de desarrollo ha hecho todo lo posible para exprimir cada localización de la película y convertirlas en mundos propios compuestos de varios niveles, el fuelle acaba agotándose muy rápidamente para resultar en niveles cada vez más largos, peñazo y genéricos. Una vez llegada la segunda mitad del juego, pasada las montañas, lo que resta de este son niveles genéricos de videojuego con estéticas del Emperador y sus locuras, pero genéricos al fin y al cabo. ¿Y a qué me refiero con que son niveles genéricos de videojuego? A los dichosos niveles de plataformas voladoras, trampas de movimiento perpetuo, puzzles arbitrarios o de transportar una cosa del punto A al punto B, y abismos infinitos que encontramos en todos los juegos. Me explico. A lo largo de la primera mitad del juego tenemos niveles típicos de videojuegos, sí, pero precisamente por su estructura, diseño y localización, todo era lo suficientemente consistente, había una verosimilitud. Los abismos infinitos lo eran porque estamos en una región montañosa, las trampas de movimiento perpetuo no dejan de ser fauna y flora hostil, ese tipo de cosas. Pero desde la segunda mitad del juego en adelante, todo pierde la razón de ser, al mismo tiempo que los niveles dejan de estar en localizaciones específicas a ser sitios que flotan en el vacío y ya está. Ya no solo porque pobre del que se parta una pierna en medio de una ciudad en donde si no eres Spyro el dragón difícilmente vas a llegar a ninguna parte, sino que si Izma no hubiera convertido a Kuzco en llama, este habría muerto hace mucho por alguna caída desafortunada hasta para ir a cagar o a su pista de carreras en medio de la nada. Y al final no es que los niveles dejen de ser vistosos o creíbles, sino que vuelve a ocurrir otro caso más de confundir la dificultad con la frustración, el ensayo y error, y hasta hacernos perder el tiempo. Cada nivel tras las montañas se convierte en una maratoniana carrera de fondo llena de bifurcaciones, puzzles frustrantes, backtracking, laberintos y... Por favor, ¿podemos dejar de meter secciones de sigilo en juegos que no van de eso? Vale que Metal Gear Solid lo petó en aquella época, pero esto no es Metal Gear Solid. Y las secciones que existen solo para enviar del principio del nivel si alguien te ve desde el otro extremo de tu código postal son frustrantes de cojones. Aún así, lo más frustrante viene ahora. En su esfuerzo por aprovechar los conceptos de la película, el juego incluye para Kuzco otras formas, a cada cual más frustrante y arbitraria que la anterior. Y la peor de todas es la forma de tortuga, pues convierte en un nivel de deslizarse por un tobogán toda la sección en la que se encuentren, siendo este un tobogán en donde no hay término medio entre estar prácticamente frenado en seco e ir a 500 km por hora. Y la mejor forma que tengo de describir el control de Kuzco aquí es deslizarse por un tobogán cubierto de hielo al que alguien le ha echado aceite por encima. Pero si vamos a hablar de lo peor del juego, el premio se lo llevan esos odiosos niveles de la montaña rusa. Los niveles de la montaña rusa consisten enteramente en larguísimas secciones en donde el más mínimo fallo nos lanzará al vacío, y en donde el pobre dibujado de distancias nos impedirá ver qué tendremos delante hasta que estemos justo encima, sin tiempo para reaccionar. No hay habilidad alguna involucrada en estos niveles, sino que es la más pura definición del ensayo y error, el desarrollo de una fortísima memoria muscular para que completar cada nivel de estos no sea una cuestión de reflejos, sino de que nuestras manos recuerden dónde ir cada momento porque, como ya he dicho, el dibujado de distancias está puesto al mínimo para que jamás tengamos claro dónde vamos hasta que sea demasiado tarde. Y tanto es así, que la tirita que le puso el equipo de desarrollo fue que estas son las únicas partes del juego en donde cuando nos caigamos no perderemos vida, sino que empezaremos el nivel enteramente de cero porque tampoco hay punto de control alguno. Más allá de eso, pese a que me he explayado más en los puntos negativos del juego que los positivos, he de decir que el Emperador y sus locuras merece mucho la pena. Es un juego creativo y divertido. El plataformeo y los controles por lo general son muy responsivos. La banda sonora es espectacular.
y la variedad jugable de cada nivel, así como de las cosas que haremos allí, hace que sea un título memorable ya solo por el esfuerzo y los resultados positivos, pese a que la segunda mitad del juego sea más bien de echarla de comer aparte o no darla de comer directamente. El Rey León, las aventuras del poderoso Simba, no es más que un sacacuartos. Un quiero y no puedo totalmente desganado de Crash Bandicoot que abarca muy vagamente no solo el Rey León original, sino también la segunda película, y que consiste en obligarnos a recoger un número arbitrario de puntos si queremos avanzar de nivel, y con unos controles que solo pueden describirse como si el juego entero ocurriera en un nivel de hielo. Por cierto, pese a que la película original data de 1994, esto es un juego del 2000. Un juego del 2000, hecho además por la corporación Disney en los últimos coletazos de la PlayStation original. Para que os hagáis una idea, a esto se dedicaban otros juegos antes del 2000. No hay detalle ni mimo, no hay dificultad más allá de momentos dedicados a putear al jugador para matarlo y que vuelva a empezar, y no hay razón alguna para jugarlo porque no es más que un sacacuartos para rellenar estantes antes de la llegada de la PlayStation 2. Y ya solo por ver este juego, sin saberlo también habéis visto otro juego más de este estilo, La Sirenita 2, Regreso al Mar. Un juego en la misma línea que las aventuras del poderoso Simba, solo que medio juego son niveles de agua. Oh, my favorite. Este es otro juego que recuerdo con cariño. Jamás recuerdo habérmelo pasado de pequeño, pero sí, había cosas que me gustaban mucho de él. Bien alejado de los niveles enormes pero vacíos de algunos de sus predecesores, o incluso del plataformeo en 3 dimensiones, Tarzán es un plataformero en 2 dimensiones que aprovecha la tridimensionalidad de los planos para dar un deje de exploración a cada nivel. Y es que cada nivel está lleno de caminos secretos, lugares ocultos y rutas alternativas que permiten que el jugador se sienta recompensado tanto por su curiosidad como por fijarse. A lo largo de cada nivel, entre la lista de la compra de los coleccionables de turno, si completamos los bocetos del monete, obtendremos acceso a las fases de bonificación que, si bien son poco variadas, sí es cierto que aumentarán su dificultad cada vez que entremos en una para evitar la repetición. La estética de cada nivel es maravillosa, y cada localización sabe retratar a la perfección una selva tan llena de vida y misterios como de peligros. Todo acompañado por una banda sonora basada en las canciones de la película. Y sinceramente, los que hayamos jugado tanto a este juego como a la demo en su día, bien podríamos resumir algunos de sus niveles como icónicos. El primer nivel con Tarzán de pequeño, el nivel en el que le controlamos de adulto, o el nivel en el que destrozamos el campamento como Terk, son 3 de los niveles más queridos ya sea por la estética, la música o lo divertido de su jugabilidad, por no decir una fusión de las 3. Por desgracia, este es otro título que, de cara al final, allá por el último tercio, se convierte en una montaña de dificultad artificial consistente únicamente en trampas imposibles de ver, obstáculos que aparecen de la nada sin darnos tiempo de reacción, y saltos de fe a lugares donde el ángulo de la cámara nos impide calcular solo para someternos al tan odiado ensayo y error. Y cuanto más avanzamos peor se vuelve, especialmente los últimos niveles, con la suma de la arbitrariedad de zonas en donde tendremos que eliminar enemigos esponjas de vida en órdenes específicos, contando ellos con la superioridad numérica, y que te hacen una tremenda cantidad de daño solo para matarte rápidamente, agotar tus vidas y obligarte a empezar el nivel de cero. El último nivel, la pelea contra Clayton, es el epítome de este diseño mierdoso en el que, primero, el juego nos agotará con un tortuoso ascenso, para luego someternos a un jefe contra el que tendremos que reaccionar de formas increíblemente específicas a los patrones de sus ataques y golpearle en una ventana de tiempo diminuta. Y como no hay forma alguna de predecir sus patrones, lo que espera el juego es que muramos una, otra y otra vez, recordando y apuntando el orden de sus ataques para poder atacarlo.
Cero estrategia, cero habilidad y cero aprendizaje real. No es más que una tortura consistente en puro ensayo, error y repetición, diseñado para ser lo más frustrante posible. Con razón no pude pasármelo de pequeño. Y así es como se estropea un juego. En lugar de permitir que la experiencia sea una disfrutable y que anime a seguir jugándola y completarla, decidir que la recta final sea un infierno de dificultad artificial y frustración solo para rellenar artificialmente el cronómetro interno. ¡Qué desperdicio de potencial para un juego con algunos de los niveles más icónicos que ha tenido jamás la PlayStation original! ¿Alguna vez os ha pasado que os intentáis acordar de un juego antiguo al que hayáis jugado, pero por mucho que os esforcéis apenas podéis recordar nada, o peor aún, solo os acordáis de las partes malas? Pues esto es Atlantis para mí. Y en lo que a mí respecta, ya podría haberse quedado perdido en mi olvido. Lo que al principio se presenta por algunas de sus mecánicas y diseños como un quiero y no puedo de Tomb Raider, lo cual en sí no es nada malo, porque en esta lista ya hemos visto clones con mejores o peores resultados, de Spyro, Crash Bandicoot y hasta Croc 2, el resultado rápidamente acaba siendo algo más como mirar todos los elementos por los que destacaban los juegos de Lara Croft y decidir hacer eso mismo pero lo más mierdoso posible para luego aburrirse y no hacer nada, porque el esfuerzo era demasiado grande. Salvo el tutorial, cada nivel de Atlantis es una maratoniana carrera de fondo en habitaciones y pasillos tan enormes como vacíos. Y peor aún es cuando te das cuenta de que no hay nivel en este juego que no esté diseñado como un laberinto. No tengo forma de exagerar lo largos y liosos adrede que son los niveles para lo vacíos que están, y encima cada uno de ellos cuenta con uno de los dos siguientes tipos de mal diseño. O niveles tan largos y plagados de caminos, rutas alternativas, callejones sin salida, plataformeo y demás, que el solo nivel duraría lo que un mundo entero de niveles similares en otro videojuego de la época, o niveles que se componen de auténticos montones de nada, en los que lo único que haremos será atravesar pasillos y habitaciones durante más de 20 minutos de media sin final a la vista. Los puzzles se componen únicamente de recoger el equivalente a X cantidad de llaves cada vez en escenarios diseñados para obligarnos a hacer backtracking. Pero no un backtracking normal y corriente para la época, sino uno diseñado para hacernos perder el tiempo, obligándonos a explorar hasta cada cofre aleatorio de los que vemos a patadas repartidos por cada pasillo y habitación, porque algo necesario para la progresión podría ocultarse ahí en vez de, ya sabéis, en un sitio que el propio diseño del juego indique que es importante. Y peor será con puzzles consistentes en patearnos de arriba abajo otros niveles para recoger las llaves, y volver a hacer backtracking a otro nivel anterior para acceder a otros niveles, y así sucesivamente. La mecánica supuestamente principal de cambiar de personaje jugable para que aprovechemos sus habilidades únicas apenas tendrá peso o relevancia porque casi nunca los otros personajes tendrán oportunidades para hacer nada. Y peor aún, el juego está diseñado a mala leche para generar todas las ocasiones que pueda de avanzar el equivalente a kilómetros con un personaje, solo para toparnos con una barrera que solo puede superar otro personaje, obligarnos a volver todos esos kilómetros, cambiar de personaje, caminar de vuelta otros tantos kilómetros y ya, por fin, superar esa barrera. Por su parte, también hay múltiples secciones vehiculares y cada cual es peor que la anterior. Pero la que se lleva la palma es una en la que controlamos a una tuneladora y debemos atravesar una barrera mientras nos atacan unos golems. No podemos atacar de vuelta, no tenemos una torreta o unas formas de defendernos, nadie nos defiende y no podemos curarnos. Lo único que podemos hacer es tocar la barrera para que cuente como progreso, retroceder, matar golems que reaparecerán a los 5 segundos, o dar vueltas para confundir sus IAs y luego volver a la pared. Eso, o rezar porque poco menos que el RNG que rige las IAs de estos bichos no sea especialmente hostil esta vez. ¿Y qué pasa si te matan? Que no solo toca empezar de cero esa sección, sino que también hay que chuparse de cero la barrera introductoria con todo su tutorial para llegar hasta ahí. El juego está, además, cargado de toda clase de putaditas menores para hacerlo lo más irritante posible. No voy a leer toda la lista porque, si no, no acabamos, pero ahí va un puñado. Unos controles de movimiento tan obtusos e imprecisos que cada sitio parece un nivel de hielo, y podéis imaginaros las risas cuando toca plataformeo. Enemigos que cuando disparan tienen el aimbot puesto para que siempre te acierten hagas lo que hagas, o secciones de sigilo forzado en donde los guardias te ven desde el otro extremo de la sala, no tienes apenas donde esconderte, y si te ven, no volverán jamás a sus posiciones iniciales, por lo que o te dejas atrapar porque son más rápidos que tú, o intentas huir, solo para descubrir cómo el juego ha escondido fosos mortales en los cambios de rasante para frustrar que puedas hacer dicho nivel corriendo.
Con razón es Atlantis el imperio perdido, pero no porque no aparezcan los mapas, sino porque nadie querría ir allí. Otro pésimo clon de Spyro. El planeta del tesoro no es más que una sucesión de niveles tan inmensos como vacíos que fracasan intentando emular el tamaño de los niveles de los juegos del Dragoncito Lila sin entender que, si aquellos juegos triunfaron, fue por su variedad jugable, sus mundos vibrantes y... Espera, creo que me estoy repitiendo otra vez. Navaja de Occam, la explicación más sencilla. A esta gente se la sudaba. Tanto 102 Dálmatas como el Planeta del Tesoro son copias superficiales de Spyro solo porque tenían que hacer un juego. Esa era la fórmula que creyeron fácil de copiar por aquello de que los colectazones estaban de moda y se la repampinflaba como quedara. Los niveles son una sucesión de maratones aburridas en las que lo único que haremos será recolectar todo el dinero de una zona, pagar peajes prohibitivos, oh vaya, me pregunto de dónde habrán sacado eso, matar enemigos genéricos que no suponen amenaza real alguna y sufrir un plataformeo atroz. Ah, y de vez en cuando tendremos que soportar los mismos 3 minijuegos simplones una y otra vez. Además, pese, o tal vez debido a, su inmensa vagancia, absolutamente todo el juego está sobretutorializado, a través de inmensos muros de texto que tratan al jugador como si este fuera su primer videojuego, incluyendo cada vez que pueden hasta recordatorios de los controles básicos de cómo usar la cruceta para moverte. Y tan condescendiente es, que hasta los jefes están tutorializados en la forma de una descripción al milímetro de a lo que se dedican durante los combates. Cero aprendizaje de patrones, cero ensayo y cero reto, simplemente leer las instrucciones del jefe y seguirlas al dedillo. Irónicamente, lo que no está tutorializado, ni en lo que recibiremos ayuda alguna, serán las fases de carreras contra reloj. Unos niveles atroces en donde el personaje se dedica a perseguir relojes, como era habitual en la época, porque le rota hacerse una carrera contra nadie en particular y, si no se cumple su capricho, su reacción es la misma que la de Hitler en el búnker y perdemos una vida. Y no sería tan malo si la tabla de windsurf espacial no se controlara como el infame coche de Misurna Falls. Es decir, 2 velocidades entre 0 y 100 en un segundo sin control alguno, más una total imposibilidad de girar de forma euclídea. Y luego, más adelante, nos dan un barco que es incluso peor. ¿Que cómo es peor? Pues añadiéndole la velocidad descontrolada y a los giros violentos, un peso extra en la popa que provoca que, cada vez que tomemos una curva, el vehículo entero se resbale. ¡Ojo! No derrape, se resbale unos cuantos metros. Es como conducir un tanque a toda leche sobre una placa de hielo. Y por último, está la música. Esa música genérica de piratas que se repite en loops que ni siquiera se han fusionado correctamente para que no se noten, y que nos acompaña durante todos los niveles aun si no pega con ninguna situación del juego. Y ya está, por mí que se pierda en el espacio para nunca más volver. A ver, estos monstruos S.A. la isla de los sustos, ¿qué queréis que os diga? No sé muy bien si es una mala copia de Mario 64 o de Ape Escape, pero es el epítome de esta lista de los niveles grandes y vacíos sin nada que hacer. Un colectazo cuyo loop jugable es recoger todos los tarros de mocarros de cada nivel para rellenar un medidor de colores e ir asustando a unos muñecos que pululan por ahí hasta que el juego te dice que puedes parar. Asustar a los niños consiste en machacar el botón que te digan cada vez sin dificultad alguna, y los muñecos tampoco es que se vayan a defender, a huir o a hacer nada, sino que simplemente están ahí y ya. Cuando acabamos cada fase nos dan una medalla. Recoger X cantidad de medallas abre el acceso a otros lugares para asustar más muñecos y vuelta a empezar. Y tras cada mundo nos toca una carrera contra Randall. Y ya está, porque una descripción dice tanto o más que cualquier reseña que pudiera hacer. ¿Qué? ¿Creéis que me había olvidado? Simplemente estaba reservando lo mejor para el final, lo cual coincide con ser el título que me pidieron originariamente reseñar por Patreon y que dio origen al vídeo entero. Toy Story 2 Buzz Lightyear al rescate es un juego que aprovecha al máximo el tamaño de los juguetes protagonistas de esta historia para traernos mundos enormes que, al contrario que el resto de los ejemplos de esta lista, no están vacíos, sino que están llenos de vida, aunque sea casi toda hostil. Cada nivel transcurre en una zona gigantesca que destaca por su verosimilitud pese a los elementos típicos de plataformeos y peligros que podemos esperar en videojuegos.
Desde la casa de Andy o el apartamento de Al, a una zona residencial, una juguetería, un edificio en construcción o un aeropuerto, vemos localizaciones completamente plausibles que convierten sus elementos más comunes en grandes oportunidades para vivir aventuras. Además, el juego expande el viaje del protagonista de dos maneras que aprovechan perfectamente el medio de los videojuegos de la época. Primero, creando nuevos niveles que generan una sensación de novedad en los jugadores para que la experiencia sea más que una sucesión de escenas sueltas de una película con jugabilidad entre medias. Y segundo, añadiendo una serie de retos por nivel. Cada nivel consiste tanto en la exploración de los lugares que visitamos como la recolección de unos tokens. Para pasar al siguiente nivel solo hace falta un único token, pero aquí está la cosa, que para conseguirlos tendremos que superar al menos un reto de todos los que nos proponen. Salvo los niveles que se componen de jefes, cada lugar cuenta con un reto de carreras, un mini jefe, reunir un número determinado de PNJs, recolectar un número determinado de monedas o simplemente recolectar un token suelto en una parte del nivel de difícil acceso. Además, también tendremos otros objetivos secundarios como ayudar a Mr. Potato a recuperar partes de su cara a cambio de mejoras que nos darán acceso a nuevas partes de cada nivel. Como digo, para avanzar solo hace falta recoger un token por escenario, pero, sinceramente, es una tarea que se hace imposible debido a que los retos son tan satisfactorios al contar con una cantidad de reto tan bien ajustada y los niveles son tan vistosos, imaginativos y aprovechan tan bien las nociones de exploración que, al final, siempre querremos ver más de cada lugar al que visitamos hasta, finalmente, completar el juego entero. Un colectación bien hecho, vaya. Tal cual es un juego corto, aun si nos disponemos a completarlo, pero he de decir que más vale un juego corto, pero divertido y memorable y con una dificultad bien ajustada, que uno que sea tan largo como coñazoso de lo vacío, arbitrario o injusto que es o está. Muy recomendado para quien quiera jugar a juegos viejunos pero ligeritos y entretenidos de la PlayStation original. Y yo creo que ya estaría, ¿no? Ya he cubierto una buena variedad de estos juegos como para sacar una conclusión, así que ¡vamos a ello! Pero, Wisconsin Capital Madison, te olvidas de otros títulos como Dinosaurio. ¿Cómo alguien que dice adorar todos los reptiles y los dinosaurios no habla del juego de dinosaurio de Disney? Carita triste. Ah, sí, es verdad, ya me acuerdo, el juego de dinosaurios, sí. Ciertamente aquello era un videojuego. ¿Sabéis? Como bien dije al principio del vídeo, quise aprovechar esta petición por Patreon para resolver aquella duda que llevaba un tiempo rondándome la cabeza sobre cuál podría haber sido el papel de estos videojuegos licenciados en la propia historia de los videojuegos, si de verdad había algo salvable, si hubo algún adelanto o claros signos de experimentación jugable que permitieron que otros videojuegos se fijaran. Y creo que ya tengo una respuesta. Como suele suceder, estos juegos licenciados de Disney de sus películas noventeras y de principios de los 2000, pese a su variedad y abundancia, y pese a la época de grandes avances en la jugabilidad y diseño a la que pertenecían, al final no fueron más que eso, simples juegos licenciados. Y como todo juego licenciado, no dejan de ser tráileres jugables para una película, literalmente anuncios por los que pagamos solo para que nos anuncien por la vía más compleja posible la película a la que se enlazan, y eso en los mejores casos. No obstante, pese a ello, no significa que todo lo visto aquí sea realmente malo. Puestos a elegir, si tuviera que escoger juegos verdaderamente buenos, salvaría de la pira tanto Bichos como Toy Story 2 por ser juegos que, pese a ciertos baches, mantienen una calidad constante. Y si tuviera que escoger juegos buenos, aunque con algunos condicionantes, estos serían El Emperador y sus locuras y Tarzán. Dos juegos sumamente vistosos y entretenidos, excepto en sus respectivas rectas finales, en donde se vuelven auténticas pesadillas jugables de dificultad artificial o verdaderas odas al tedio. Y no es para menos que tanto Bichos como Toy Story 2 hayan sido mis favoritos de esta lista, pues resulta que no fueron hechos por Disney Interactive, sino por Traveler's Tales, una compañía que, si bien tenía un poco de todo en los 90, no tardaron en descubrir que sus puntos fuertes fueron los juegos licenciados y, al contrario que gran parte de las desarrolladoras de aquella época, en vez de desaparecer, siguieron evolucionando hasta convertirse actualmente en la desarrolladora de los juegos licenciados de Lego. Aún así, esta experiencia también me ha servido para darme cuenta de que, si bien efectivamente los juegos licenciados no son más que productos derivados que existen gracias a la película a la que anuncian, también contuvieron un potencial completamente perdido. Y si bien no deja de ser una causa de la mezcla entre una época en donde los videojuegos tenían la imagen de juguetes caros y más fuste que eso, y la mentalidad de tratar a los videojuegos licenciados como productos inferiores, casi como los restos de las películas, creo que merece la pena hablar de ello por la lección que podríamos extraer.
Como podemos apreciar, la experiencia de estos juegos licenciados radica en jugar para desbloquear fragmentos de la película de turno, y de hecho, los niveles, la jugabilidad, sirven para expandir eventos y localizaciones de dichas películas, mientras que los cachos de la película no dejan de ser contexto de por qué vamos a cada nivel al que vamos. Se trata de una clara distinción entre jugabilidad y cinemáticas. Y si nos fijamos, ello provoca que en ciertos casos hasta los propios niveles de algunos de estos juegos se sientan como algo separado de cualquier historia. Y ahí es donde radica esa pérdida de potencial. Los casos pueden variar según los contextos, pero la cosa es que el lenguaje videolúdico podría haberse aprovechado mucho mejor. En vez de traer a la mesa niveles enormes y vacíos que poco o nada tienen que ver con la trama, la experiencia podría haberse expandido, ya sea siendo más fieles a las películas originales, incluyendo una versión jugable de los eventos de estas, o aprovechando el viaje para convertir cada paso en sus propias aventuras. Y tal vez sea por eso por lo que aprecio tanto los 4 títulos que he enumerado como salvables. Si algo comparten los juegos de bichos, Toy Story 2, El Emperador y sus locuras y Tarzán, es que saben expresar lúdicamente la aventura de sus películas aun si quitáramos las escenas. En vez de ser simplemente una sucesión de escenas sueltas de la película y niveles que no tienen nada que ver con nada, aquí se optó no solo en convertir cada parte de la trama original en un nivel a cada cual más intrincado, incluyendo sus propios retos y recompensas, sino que también lograron expandir la experiencia creando mundos a partir de dichas partes de la trama para fomentar una variedad, así como una novedad. Son, efectivamente, juegos que, aun si les cortáramos todas las partes de la película, seguiríamos teniendo un hilo de los acontecimientos entendible a la par de niveles entretenidos. Y luego están los casos específicos que hacen que destaquen. Bichos convierte sus niveles abiertos en puzzles laberínticos que casan con el personaje de Flick para expresar su genio frente a la adversidad. Toy Story 2 se beneficia de la pequeñez de Buzz Lightyear para crear niveles tan enormes como llenos de vida y verosimilitud, al mismo tiempo que introduce retos varios para dar validez a la personalidad heroica del personaje. El Emperador y sus locuras aprovecha el periplo de Kuzco tanto para realizar toda clase de experimentos jugables en distintas circunstancias, como que aprovecha el concepto de la transformación animal para crear nuevos retos y diseños de niveles. Y si bien Tarzán es un plataformero colectazón en niveles 2D, el juego se beneficia del dinamismo de su personaje principal para crear una variedad jugable de acciones que nos obligan a mantenernos alerta constantemente para recrear su agilidad y reflejos. Por supuesto, esto ya se hablará a posteriori y con la retrospectiva, pero como decía, creo que es una lección que se puede extraer, que el que unos juegos sirvan para anunciar una película, ello no debería implicar que sean malos o perezosos, ni mucho menos un sacacuartos o una colección de niveles genéricos sin contexto propio. Porque al final, en los peores casos, eso es lo que tenemos. Malas copias de juegos anteriores muy superiores no como una forma de aprender a desarrollar mejores juegos o de entender los elementos que permitieron que lo copiado triunfara, sino de copiar malamente una estructura que se vio que funcionaba como excusa para vomitar escenas sueltas de una película entre medias de niveles vacíos, genéricos, aburridos o injustos. De hecho, la mayor desgracia de muchos de estos títulos, y más en parte de los mejores de esta colección, es que los equipos tras estos juegos tendían a seguir el diseño de los arcades de dificultad artificial como una tirita para forzar artificialmente la sensación de longitud. Todos y cada uno de estos juegos se pueden pasar perfectamente entre 1 o 2 tardes a lo sumo, y desde luego ninguno supera el día entero. Sin embargo, todos comparten la misma noción de que la dificultad equivale a longitud y que la longitud equivale a calidad, y no podían estar más equivocados. Tal vez en la época de los arcades esa era la norma. Recordemos que los arcades no dejaban de ser tragaperras para niños, estafas diseñadas para ser lo más difíciles que se pudiera, muchas veces de la manera más injusta posible, para extraerle la pasta a los críos en los salones recreativos. Pero si hablamos de juegos de consolas caseras, la mentalidad tendría que haber sido la opuesta, que la calidad no equivale al tiempo, que más vale un juego relativamente corto y asequible y que sea memorable a una colección de putadas cada vez mayor. Y salvo un par de excepciones o 3, esto lo cometen todos. Los juegos que no son injustos prácticamente desde el principio, pasados sus tutoriales, son juegos cuya experiencia es sencilla y divertida solo para llegar a la recta final y, de repente, ser esta especie de gincana de obstáculos cabrones y arbitrarios diseñados para que nadie se los pueda pasar si no es por ensayo y error, suerte o desarrollando activamente una memoria muscular. Una auténtica lástima. Porque todo esto forma parte también de dicho potencial perdido, y más lástima es que nadie llegara a aprender esta lección pasada esta época para seguir tratando a los videojuegos licenciados como sacacuartos durante la siguiente generación de consolas, hasta que estos se convirtieran en su gran mayoría en sinónimos de auténtica basura corporativa. Aún así, pese a todo, me alegro de haber podido realizar este repaso ya por fin,
Por supuesto, es imposible tener la misma visión de estos juegos cuando era niño que ahora que soy adulto, pero si bien adoraba gran parte de estos juegos solo para que, como mucho, unos 4 de esta lista meramente me gusten o me parezcan pasables hoy en día, y un par encima de forma limitada, no me arrepiento de haberlos jugado tampoco. Ciertamente, esta época de finales de los 90 ha sido una muy curiosa al tratarse tanto de la cúspide a la que llegarían los juegos de la PlayStation original, a los preparativos de la aparición de la PlayStation 2. Y en mayor o menor medida, juegos como estos serían un fiel reflejo de aquella época, tanto por aprovechar al máximo posible y con las limitaciones propias de los juegos licenciados, los diseños y mentalidades del medio de los videojuegos en los mejores casos, como de plasmar cuáles llegarían a ser los títulos que pasarían a formar parte del canon de los videojuegos, al ser los peores casos de burdas copias de estos que demuestran que lo copiado en buenas manos funcionaba perfectamente. Un proceso de transición que, aun en un nicho tan pequeño como el que pudiera ser este, podía notarse. Otra demostración, aun si en muchos de los casos esta no era la intención, de que los videojuegos podían llegar a ser más que un simple juguete.